noches. Este es el programa número 170 de Corrientes. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. El programa de 1 hora de duración se transmite por Canal 4 Cable Tel Mercedes Corrientes, los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles, luego del informativo de este canal, y luego se descarga en YouTube. Estas historias son verídicas. Sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres, productos de la tierra correntina. Las empresas grandes y pequeñas que empujaron la rueda del progreso son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimientos a Griselda Montiel, a Romina Lugo y José María Calderón. Y a los auspiciantes que hacen posible que podamos emitir este programa. Ahora vamos a saludar a un nuevo auspiciante que tiene algunos, ahí están pasando nuestros auspiciantes, y luego también tenemos un nuevo auspiciante a quien momentos más ya vamos a saludarlo y darle la bienvenida a este programa. Ahí tenemos fletes y viajes rápidos, muy cómodos, Ahí está el número de teléfono para comunicarse con él, quien quiera este tipo de servicio. Ahora vamos a ir a un video, al testimonio del coronel Ernesto Pelufo Meave, combatiente de Malvinas. El coronel de infantería, veterano de la Guerra de Malvinas, Ernesto Orlando Pelufo. En Malvinas combatí en las alturas del Cerro Darwin el 28 de mayo de 1982, formando parte del Regimiento de Infantería 12, que tenía como misión la defensa de las instalaciones de la pista de aviones Pucará, que estaba en Goose Green. Combatimos contra el 2º Batallón de Paracaidistas Reales. Fui herido en el rostro, en la cabeza, en la región frontotemporal derecha y en la pierna izquierda por una esquirla. Nací en Corrientes y después de Malvinas me pusieron como seudónimo, nombre de guerra, de combate, Cicatriz. Durante tu infancia recorriste muchas provincias, viviste por muchas provincias y en la adultez decidiste volver a la provincia de Corrientes. ¿Por qué? Así es. Volví a Corrientes porque me quedó una fracción de campo de mi mamá, en Mercedes Corrientes, donde tengo mi casa.
donde estoy trabajando como productor agropecuario ahora. Me dedico a la cría de ganado y para estar tranquilo, en paz, en el campo, en el sin nervios, como le digo yo, y estar ocupado, entretenido, distraído, haciendo lo que me gusta, ¿no? Trabajando eso que es mi lugar en el mundo. Qué cambio, ¿no? De Malvinas a, Sí, bueno, al campo, bueno, a la vida. Malvinas, pasaron 38 años de servicio en el ejército también. Y bueno, y sí, ahora estoy tranquilo. ¿Y cuándo te enteraste que tenías que ir a Malvinas? Yo estaba en cuarto año del Colegio Militar de la Nación y recuerdo el 2 de abril que estábamos, los cadetes de cuarto año nos levantamos más temprano y mientras nos estábamos vistiendo, escuchando la radio, nos enteramos de la recuperación de Malvinas. A mí me tocó venir a Mercedes Corrientes y de ahí ir al sur y después cruzar a Malvinas. ¿Cómo iban? Fuimos en tren primero, después en avión. Me acuerdo que había muchos soldados correntinos, chaqueños, que nunca habían volado, así que cuando subieron al avión era metagrito de Zapucay para envalentonarse y emocionarse, se emocionaban, ¿no? Ahí arriba de los aviones. Y así cruzamos a Malvinas también. Los aviones se habían configurado sin los asientos, o sea que íbamos sentados en el piso, tomados de los brazos, con el armamento individual, el equipo individual, armamento portátil, todo lo que llevábamos, y así cruzamos a Malvinas. ¿Cuántos años tenías vos? Yo tenía 20 años. 20. ¿Estabas preparado? Y hasta donde había estudiado, sí, estaba preparado. Ya era cadete de cuarto año. Me faltaba poco tiempo para recibirme como subteniente. Me hubiese gustado estar mejor preparado, ¿no? ¿Y de qué se hablaba ahí? Me imagino en ese vuelo que decís sin asientos, todos sentados, agarrados. ¿Cuál era el tema de conversación? Se habían recuperado las Malvinas el 2 de abril y para ese entonces Inglaterra había movilizado la Task Force, la fuerza de tarea, que venía hacia el sur. Y no sabíamos qué iba a pasar porque había negociaciones diplomáticas, políticas, pero no estábamos en situación de que íbamos a pelear y que íbamos a entrar en combate. Entonces, lo que conversábamos entre los oficiales era eso, qué iba a pasar, la incertidumbre que sentíamos, que no sabíamos qué iba a pasar. ¿Cuándo te cayó la ficha de decir, estamos en guerra, estamos combatiendo? El 1 de mayo de 1982, que tuvimos el primer ataque aéreo. El 1 de mayo dijimos, bueno, estamos en combate, estamos en guerra, nos atacaron los aviones Sea Harrier, yo estaba allá en Darwin, todavía no habíamos construido las posiciones porque habíamos llegado el 30 de abril, el día anterior, a la tarde. Teníamos un bivac de campaña cerca de una pista de aviones Pucará y a la madrugada suena la sirena, que era la alerta roja, salimos todos de las carpas, nos dirigíamos a un lugar que ya habíamos reconocido para tomar cubierta y posición en unas alturas. Y bueno, y cuando amaneció, una escuadrilla de aviones Sea Harrier atacó la pista de aviones Pucará. Había un avión que estaba carreteando que recibió de lleno una bomba beluga con una carpa de fuerza aérea que estaba ahí también. Los aviones volaron rasantes, los aviones Sea Harrier tiraron bombas belugas con paracaídas, que la bomba beluga es una bomba racimo que va explotando a medida que cae la bomba sobre el terreno, ¿no? Que tiene varias bombas adentro. ¿Ustedes eso lo veían a distancia? Lo veíamos a distancia desde la altura, sin poder reaccionar, pero nosotros teníamos armamento de infantería, armas individuales. Y bueno, y ahí sí me di cuenta que bien, ya estamos en guerra. Te he escuchado en otras notas que dice que dijiste, yo debería estar muerto.
Claro. Sí. ¿Por qué crees que no pasó? Y bueno, primero tuve mucha suerte porque Dios me cuidó. Tanta gente habrá rezado por mí acá, que bueno, la mano de la Santísima Virgen María y la mano de Dios hizo que el tiro no me pegue más al centro del cráneo y me pegue de refilón. Es decir, por 1 centímetro yo prácticamente me salvé. 1 centímetro más adentro y el tiro me mataba. ¿Qué pasó? Me gustaría que me lo cuentes desde que se despertaron, cómo fue. Bueno, casi no dormimos esa noche del 27 al 28 de mayo, porque yo estaba en una posición más adelantada en Darwin, en el istmo de Darwin, yo era parte del Regimiento de Infantería 12, General Arenales. Ese día ya estábamos en situación, nos dábamos cuenta de que íbamos a recibir un ataque enemigo. Además, los británicos, la BBC de Londres, a través de mensajes, dicen que una fuerza británica iba a atacar las guarniciones de Darwin y Goose Green. Margaret Thatcher quería un éxito inmediato de la Fuerza de Tarea Británica sobre las tropas argentinas después del desembarco de San Carlos. Y bueno, y se revela esto, que nos iban a atacar. Entonces... ¿A qué se enteran ustedes? ¿Por radio? Por radio. Entonces se adoptan todas las medidas. Yo estaba dentro de la compañía A, que vamos al norte del istmo de Darwin para organizar una posición de retardo y acción retardante de la defensa sobre Goose Green. Y ahí es donde tenemos el contacto con otras patrullas de exploración británicas, que tenemos intercambio con ametralladoras. Me viene a buscar el encargado de compañía, y me dice que me tengo que hacer cargo de una sección de tiradores reorganizada, que son 40 hombres aproximadamente, en las posiciones anteriores que teníamos nosotros en la altura de Darwin. Y ahí reorganizo esa sección que estaba organizada con parte de la compañía de servicio, que era la gente de los apoyos, la gente logística del regimiento, y ellos no estaban viviendo la situación de combate que nosotros vivíamos adelante. Eran parte de los soldados logísticos, así que eran parte de los cocineros. Inmediatamente yo los pongo en situación, les cuento todo lo que había pasado y eso es poner en situación, es decir, que vivan la realidad, ¿no? Que sientan cuál es la situación que estábamos viviendo. ¿Con qué se iban a enfrentar? Exactamente, ¿no? ¿Cómo se lo contás? ¿Duramente? Porque no hay mucho tiempo tampoco. No, sí, con realismo, con crudeza, pero tratando de que todos comprendan, y los organicé en las posiciones, con un fusil FAL en cada posición, una pistola ametralladora, una pistola 11-25, porque uno, dentro del regimiento, lleva el armamento de acuerdo al rol de combate. Entonces, ¿tu rol de combate cuál era? Yo era jefe de sección. Los jefes de secciones tenemos pistola y fusil. Ok. Los distribuí para que haya suficientes bocas de fuego compartidas por pozo. Adelantamos seguridad. Y bueno, y así pasamos esa noche. Y esa noche vimos cómo a la compañía A, que era mi compañía que estaba en las posiciones adelantadas, la atacan durante la noche el segundo batallón de paracaidistas británicos. ¿Qué eran tus compañeros? Eran mis compañeros. Y yo estaba en una situación a retaguardia mucho más ventajosa, porque estaba en una altura que era como un anfiteatro, donde yo veía todo hacia adelante, tenía una vista de 4 kilómetros aproximadamente, y veía claro cómo caían las granadas de mortero, de artillería sobre las posiciones, cómo se iluminaban las bengalas de iluminación, la munición trazante, escuchaba hasta los ruidos, ¿no?, de las explosiones.
Y a mí se me caía una lágrima, porque yo tenía que haber estado ahí con esa compañía, y a mí me mandaron a retaguardia. O sea, bueno, así pasó la noche. Te iba a hacer esa pregunta. ¿Había momentos para llorar, por ejemplo? Sí, había momentos para llorar. Pero bueno, uno trataba de no llorar. Es más, teniendo tropa a cargo, uno trataba de no quebrarse para que no lo vieran sus soldados, sus oficiales quebrados a uno. Y uno apretaba los dientes y mascaba rabia cuando veía estas cosas. Por ejemplo, yo veía que mi compañía estaba combatiendo durante la noche y yo no estaba ahí. Yo estaba a retaguardia con otra fracción que no había ido con esa fracción a Malvinas, que yo los conocí esa noche. Claro. Y bueno, y ahí me quedé, porque la orden del jefe de regimiento, y las órdenes son para cumplirse, y las órdenes que me habían partido era hacerme cargo de esa fracción, ocupar esas posiciones y defender ese lugar. Y sabíamos que era la primera línea. Entonces, yo me quedé ahí. Esa noche los británicos alargan el fuego de artillería, nos empieza a caer sobre las posiciones el fuego de artillería, parte de ese fuego empieza a incendiar unos setos. Yo veía que era un punto registro, sí. Era un lugar de referencia para la artillería enemiga, porque se estaba prendiendo fuego todo eso, era un incendio, la verdad. ¿Era de noche? Era de noche, y entonces mando a uno de los grupos que había armado a tratar de apagar eso con mantas y con palas, en fin, y no pudieron apagar una parte, pero no pudieron terminar de apagar. Me viene a dar la novedad que no podían terminar. Bueno, quédense en las posiciones, le digo, y que nadie se mueva, porque si salíamos y nos movíamos a través de las posiciones, nos recortábamos por el fuego. Entonces se veía la silueta de uno. Entonces nos quedamos inmóviles en las posiciones, esperando el amanecer, y cuando amaneció, me dan la novedad que había tropa que se desplazaba en formación de cadena, línea de sección, bajando la altura. Entonces yo me doy vuelta, estaban a unos 100 metros, ¿y esos quiénes son?, pregunto. No, mi subteniente, son los del 25, me dice. Claro, era la sección del teniente Esteves, la primera sección de la compañía C del 25, que estaba agregado al regimiento 12, argentinos, que habían venido a reforzar nuestras posiciones. Y salí a su encuentro. Entonces me presento, era un teniente, y el teniente Roberto Néstor Esteves. Me presento y le informo cuál era la situación, todo lo que estábamos viviendo. Y bueno, entonces me pregunta si tenía lugar para su sección en Mis Pozos. Le dije que sí, y a su vez le digo que lo que había pasado con la compañía, que se había replegado durante la noche, que no sabía si estaba ocupando una posición a la derecha nuestra, pero que esa posición era vulnerable, y de esa posición nos podían abrir el fuego hacia nosotros. Con una ametralladora, me dice, y un grupo de tiradores, que cubra esa altura, que yo vaya a cubrir esa altura, y que él iba a quedar ahí a cargo del resto de la gente. En ese momento viene el sargento primero Jumilla, que era mi encargado de esa sección, y me dice que en el frente de la sección había tropa que se desplazaba en doble columna en formación de combate, a unos 800 metros. Entonces escucha al teniente Esteves, que me dan la novedad. Entonces me pregunta, Pelufo, ¿y esos quiénes son? Y le digo, no sé si es parte de la compañía que se sigue replegando o el enemigo, mi teniente, pero no, así como están marchando, no, nosotros no marchamos. Venían marchando con una profundidad y una distancia mayor entre hombre y hombre de la que acostumbrábamos a marchar nosotros. Entonces, pero a 800 metros una persona la ve así, ¿no? Una cosita así, 800 metros. Entonces
se junta para impartir las órdenes y cuando está impartiendo las órdenes y está avanzando, nos abren fuego. Ahí nos dimos cuenta que evidentemente que era el enemigo. Y recibimos fuego de morteros también. Y ahí empezó el combate, empezamos a ordenar los fuegos de nuestras ametralladoras. ¿Quién da la orden ahí? ¿Cómo es? Los oficiales empezamos a dar, sí, claro. Los oficiales damos las órdenes. El teniente dio las órdenes, yo di las órdenes, ¿no? Las órdenes son órdenes tajantes. Cuerpo a tierra, arrastrarse a las posiciones, cubrirse, ¿no? Y ahí empiezan ametralladora 1, ametralladora 2, fuego, ¿entendés? Ahí empiezan las órdenes así. Y se dan las órdenes de fuego, ¿no? De las ametralladoras hasta que llegó un momento que era fuego libre. Cuando es fuego libre es que todos tienen la libertad para abrir el fuego cuando cada uno puede, ¿no? Y llegamos al combate cercano nosotros con los paracaidistas y era de día, pues llegamos a tirar a 50 y a 60 metros, 70 metros con los británicos, nos veíamos, nosotros salíamos de los pozos y los veíamos y ellos nos veían y nos tirábamos. Estimabas que más o menos soldados argentinos había 70, ¿ingleses cuántos? Ingleses una compañía, un poco más de 120, que nos atacó con apoyos, con otra compañía que venía más atrás, con apoyos de ametralladora, con apoyo de fuego de artillería, porque también nos tiraron con artillería, nos tiraron con morteros, con fuego de morteros, nos tiraron también desde el mar, desde una fragata británica, nos tiraban fuego naval hacia las posiciones, sí, y también nos tiraron con lanzacohetes descartables y nos tiraron con misiles Milan antitanque, que son hiloguiados. Nos tiraron con todo lo que tenían. Y nosotros también teníamos ametralladoras MAG, fusiles FAP, fusiles FAL, pistolas 9 milímetros, 11-25, pistolas ametralladoras 9 milímetros PAM, teníamos lanzacohete y talaza de 88,9 milímetros, que también tiramos con lanzacohetes. Y mucho coraje. Y bueno, estábamos ahí, así que estábamos ahí. Valientes. Estábamos ahí, teníamos que enfrentarnos teníamos que enfrentar la situación y teníamos que estar al lado de nuestros soldados. Bueno, así se desarrolló el combate. En una oportunidad, yo recuerdo que estaba tirando, todavía no me había metido adentro del pozo, estaba tirando afuera del pozo con mi fusil, y al lado mío estaba tirando un soldado del 25, el soldado Orellana, con un FAP, fusil automático pesado. Y en un momento me dice mi subteniente, arma interrumpida. Entonces, se le había trabado el fusil, bueno, subsane la interrupción. Me dice, no, se rompió la aguja percutora de la corredera y cerrojo. Bueno, yo saco la corredera y cerrojo, que son intercambiables, porque el FAL y el FAP tienen el mismo mecanismo, de mi FAL, y le doy al FAP y sigue tirando el FAP, que es un arma de apoyo, un arma automática. Entonces yo empiezo a tirar con mi pistola. Y yo tenía munición trazante en mi pistola, que me había dado papá, porque a mí en el regimiento me habían dado 39 tiros de pistola, y cuando me iba a ir a Malvinas, antes de ir al sur, me vino a visitar a Mercedes, estaban acá en Corrientes con mis hermanos, y fuimos a ver a mis abuelos al campo. Entonces, ¿qué le pedí? Munición de 9, que me traiga, él era tirador, y que me trajo munición también, munición trazante, que es la que marca la trayectoria, que tiene fósforo, y bueno, cuando ves la película que ves, sí, munición que vuela y traza la trayectoria, se llama trazante o iluminante, se llama la munición. Y también le pedí un cuchillo. Un correntino no puede estar sin su cuchillo, así que yo no tenía un buen cuchillo y me habían dado el sable bayoneta y
y tenía el cuchillo de la marmita para comer, pero no tenía, entonces me dio un cuchillo de caza, que lo llevé y que nos ayudó mucho ese cuchillo ya, para sobrevivir. Un anteojo de campaña, pilas para linterna, una serie de cosas. Y bueno, que todo usé en Malvinas. Y bueno, y en el combate yo tenía mis cargadores con munición trazante, entonces tiraba y sobre mi trayectoria ordenaba el fuego, que le decía a las ametralladoras, sobre mi fuego, fuego. Entonces yo señalaba, se hace señalamiento de blanco. Vos tirabas primero. Tiro, y entonces señalo y después reúno el fuego de las ametralladoras. Y bueno, y así siguió el combate, tiramos con el lanzacohete. En una oportunidad, cuando se tira con el lanzacohete, le pegan una ráfaga de ametralladora al lanzacohete y lo dejan inutilizado. Mientras estábamos con Orellana, que era el soldado apuntador de FAP, fuera del pozo, una granada de morteros nos cae al lado. A mí me pega una esquirla en la pantorrilla izquierda, y él, que me hizo de parapeto natural porque estaba a la derecha mío, la granada cayó un poco más a la derecha, recibe la mayor cantidad de esquirlas, queda fuera del combate. Entonces yo tomo el FAP de él. Me meto al pozo, después lo metemos a Orellana, y yo tomo el FAP y empiezo a tirar con el FAP. Hasta que un tiro me pega a mí en la cabeza. Yo estaba tirando, recostado así con la culata, veía a los paracaidistas que estaban saltando, cubiertos por fumígenos individuales, de cortinas de humo que hacían ellos. Bueno, estaba abriendo fuego en esa dirección, y veo que había un paracaidista salta más a la derecha, entonces yo cambio los bípodes y antes de abrir fuego recibo un tiro en el casco, que perfora el casco, me agarra de refilón la región frontotemporal derecha, me saca un poco la punta de la oreja, pues yo tenía abajo del casco un pasamontaña así recogido que me apretaba las orejas contra el cuero cabelludo. Y bueno, me sacó la punta de la oreja. Yo no me di cuenta en ese momento sentí un gran estruendo, perdí el equilibrio, me zumbaban los oídos, caí en el fondo del pozo, tuve hemorragia enseguida, estaba totalmente mareado, y un soldado que estaba al lado nuestro, que estaba llenando cargadores, porque había soldados adentro que nos llenaban cargadores y nos pasaban a los que estábamos saliendo del pozo a tirar. Uno de esos me saca el casco, me saca el pasamontaña y me dice: no se aflija mi subteniente, el cuero no muere. Era correntino, el soldado Silva. Para que yo no me preocupe, me dice: no se aflija mi subteniente, el cuero no muere. Porque vio el conocimiento. Yo no me acuerdo exactamente. Algunos de los que estaban ahí conmigo dicen que un tiempo yo perdí el conocimiento, pero yo no me acuerdo de eso. Lo que sí me acuerdo es que en un momento, después que me dieron agua, me taparon, me vendaron y me dejaron ahí en el fondo del pozo mis soldados, trato de incorporarme y escuchaba voces en español y en inglés que nos intimaban la rendición. Entonces yo pido parte para el teniente Esteves, porque estábamos con el teniente. El teniente estaba 10, 15 metros a la izquierda mía, muy cerca. Y insistí, parte para el teniente Esteves, que cuando uno lo llama al superior le pide parte, y me dicen: está muerto, se murió. Me dice: está muerto. Me gritan, ¿no?, los soldados de él. Entonces, a mí me llena la cabeza de preguntas. ¿Y ahora qué hago? Me están intimando la rendición. Yo sabía que la etapa que venía era el asalto sobre nuestras posiciones del enemigo, el asalto. Y ya en el asalto es muy difícil parar la adrenalina en el combate al otro que está a 10 metros, uno cuando lo ve,
en el asalto o mata o lo matan, ¿no? Y bueno, y entonces digo, ¿qué hago? Armo bayonetas, preparo granadas. Yo no podía conducir la defensa. Estaba herido en la pierna y con un tiro en la cabeza, ¿no? No podía conducir la defensa. Yo cuando me incorporo veo que hay soldados de la derecha de nuestras posiciones que ya estaban siendo capturados, ¿no? por el enemigo, que ya estaba las posiciones de más a la derecha, unos 100 metros, ya estaban siendo reducidas por el enemigo. Lo estaban sacando con los brazos en alto. No podíamos tirar sobre nuestra propia tropa. Entonces digo, listo, hasta acá llegamos, alto el fuego. Y ahí imparto la orden de alto el fuego, a los gritos, alto el fuego, alto el fuego. Nadie más tira, alto el fuego, alto el fuego. Y algunos siguieron tirando, insistí, alto el fuego. Y le ordeno a un soldado atar el repasador. Algunas malas palabras me salieron también. Atar el repasador, un repasador blanco en un fusil y agitarlo, levantarlo. Y bueno, y ahí interrumpimos el fuego, nadie siguió tirando y los ingleses tiraron, le pegaron al guardamano del fusil. Se metió el soldado, me lo siguen tirando, mi subteniente, mire, le pegaron al guardamano del fusil, me dice. Guardamano es donde se agarra de adelante el fusil. Y ahí vemos, cuando levanté la bandera blanca del Parlamento y todo, vemos que los ingleses se levantan así. Estaban todos cuerpo a tierra, enmascarados, con enmascaramiento es el camuflaje, ¿no? Que uno lleva en la cara, parecía una plantita, un arbolito, ¿no? Todos los británicos se levantan, vienen hacia nosotros. Yo veo que se acerca hacia mi posición un radio operador, porque tiene una radio mochila con una Sterling, que es una pistola ametralladora 9 milímetros, muy características británicas, que tiene el cargador de costado, y nos apunta. Ya habían salido algunos soldados que los empiezan a reunir y me apuntan a mí, que yo levanto las armas, las manos, porque no tenía armas, perdón, las manos, y me dice, ¿Do you find okay? I'm wounded, estoy herido. I'm fine, but I'm wounded. Estoy herido, ok. Y estaba Orellana en el fondo del pozo también herido y me dice, Your friend is wounded, está herido, injured. Ok, me dice, the war is over for you. You go home now. La guerra se terminó para vos, ahora te vas a ir a tu casa, me dice. Entonces, y me pasa la mano y me ayuda a salir del pozo. Y después lo sacamos a Orellana. Bueno, ahí cambié el cassette, cambié el chip, ¿no? Como digamos ahora. A partir de ahí me preocupé en tratar de salvar la mayor cantidad de soldados, la mayor cantidad de vida, ¿no? Improvisamos camillas en las chapas de los techos, juntamos a nuestra gente, pero los británicos estaban todavía con el fervor del combate, ¿no? Efervescentes prácticamente estaban, así que down, don't move, shut up, culatazos, patadas, trompadas al piso, registros, cacheos violentos, hasta que lograron un poco contenernos ahí y reducirnos, y ahí, a partir de ahí, empezaron a ayudarnos. Muchos soldados británicos sacaron su paquete de vendas y con sus sables bayonetas afilados, así abrían la ropa de nuestros soldados y los vendaban, los ayudaron, y nos llevaron a un lugar de reunión de prisioneros, porque nuestra artillería de campaña nos empezó a tirar a nosotros. Entonces nuestra artillería empezó a bombardear nuestras posiciones, porque no tenía más noticias de lo que pasaba, porque el teniente Esteves tenía una radio con el jefe de regimiento, y al haber quedado silenciado
el teniente Esteve, la radio, el teniente Esteve, que siguió operando también el cabo Castro, el soldado Carrascul, que también mueren en el pozo del teniente Esteve. Nosotros tuvimos 13 muertos y más de 20 heridos en esas posiciones. El soldado inglés te pasó la mano y te sacó del pozo. ¿Te lo esperabas? No, yo la verdad que cuando me apuntó con la Sterling, digo, bueno, no quiere heridos, no quiere prisioneros. Si me abría fuego nadie se enteraba. Sin embargo, fue muy profesional, era un soldado joven y me preguntó si estaba bien, cómo estaba el otro soldado. Yo siempre lo digo, ¿no? A Malvinas fuimos con honor, combatimos con valor y caímos con gloria, ¿no? Y así cayeron nuestros soldados, nuestros hombres cayeron con gloria en defensa de nuestra patria. Bueno, así termina el combate de Darwin, ¿no? ¿Pero te sentías seguro siendo prisionero? Sí. Más seguro que en la guerra. Sí, nos dieron seguridad los ingleses, nos dieron seguridad, después vinieron paramédicos ingleses, después nos llevaron al hospital de campaña que ellos tenían en San Carlos, nos llevaron a un buque hospital Uganda, nos curaron, y después en el alta mar nos pasaron a Bahía Paraíso, un buque hospital argentino, y de ahí volvimos a casa, ¿no? ¿Y ahí qué pasó? ¿Volver a empezar? ¿Poco? Y bueno, yo estuve convaleciente un tiempo, me hicieron una plástica reparadora en Puerto Belgrano. Estaba muy delgado, yo me acuerdo, y con la herida era muy fea, porque tenía todo hematomas, los ojos, tenía derrames en los ojos, era muy fea, todo hinchado, el pelo largo de un lado, pelado del otro lado. Quasimodo era un poroto. ¿Tu mamá te vio así? No. Todavía no habían ido a ellos. O sea, yo estaba en Bahía Blanca y mamá y papá estaban en Corrientes. Después papá fue a verme, pero ya después que me habían operado. Entonces ahí ya me cortaron el pelo, me habían operado, ya tenía la cicatriz. Y me hicieron la plástica. ¿A tus papás le pudieron avisar a tiempo que vos estabas vivo? Al principio no supieron durante más de 15, 20 días, no supieron que había sido de mi vida. Después de los combates de Darwin no sabían. Increíble, ¿no? Yo a bordo del barco Cruz Roja Uganda, el barco Cruz Roja de la Marina Británica, escribí una carta del Atlántico Sur y le llegó a mis padres esa carta. Después le llegó, pero le llegó y tengo todavía esa carta con el membrete y todo. ¿Qué le decías? Y le decía que no se preocuparan, que estaba bien, que me habían herido, pero que estaba vivo, que hicimos todo lo posible, pero que bueno, que la suerte de nuestras armas fue adversa, pero que yo estaba vivo, que iba a volver y que me esperen, que no se preocuparan. En el peor momento de la guerra, que te pegan un tiro y te caes a un pozo, al fondo del pozo, cuando volvés de Malvinas a tu vida normal, ¿te sentiste en el fondo del pozo en algún momento? Gracias a Dios pude salir del pozo y seguir con mi vida normal, seguir con mi vida en el ejército, seguir con proyectos de vida. Si bien tuve por ahí algunas depresiones o como siempre los veteranos tenemos recuerdos de la guerra y uno por ahí sueña con Malvinas y tiene como esa causa pendiente de volver y de cambiar el resultado, ¿no? Yo pude salir del pozo y seguir con mi vida, y mediante eso no tengo estrés postraumático
crónico grave, porque aquellos que no pueden salir del pozo y se quedan en el pozo, quedan con un estrés postraumático grave, crónico, y no pueden seguir su vida, no pueden mantener una relación estable, casarse, tener hijos, tener un trabajo estable y todo. Fueron muchos correntinos, Muchos correntinos y muchos chaqueños también. muchos chaqueños, por supuesto. Si mal no recuerdo el número, creo que el 8% eran correntinos, y si vamos al porcentaje a nivel nacional, hay 2,5 de correntinos. Digo, había muchos, se escuchaba el zapucay de vez en cuando. Claro que sí. Era una El forma zapucay de- fue característico. Cuando abrimos fuego con las armas, al principio el enemigo se repliega cuando iniciamos los fuegos. Y ahí era metagrito de zapucay. ¿Qué es el zapucay para el que no Y sabe? el zapucay es un grito característico nuestro del correntino, que es un grito tiene tres acepciones principales, ¿no? Es un grito como de desafío, es un grito como de victoria. Por ejemplo, cuando uno está en el campo y toma un lazo y piala un ternero, piala un novillo, o piala un potro y lo tumba, ¿no?, con el lazo, pega un grito de zapucay como de victoria. Cuando es un hachero y voltea un quebracho, pega un grito de zapucay porque le ganó al árbol y lo volteó, ¿no? Y en la guerra, O ¿qué también significaba? de envalentonarse, ¿no? Como de desafío y también de alegría, porque cuando uno baila un chamamé y le sale bien y tiene una linda guaina y baila bien y está contento, se toma un vino y pega un zapucay. Contento, ¿no? ¿Vas a hacer uno? A ver si me sale. Sí. Ese me salió medio cortito, pero bueno, así. Última pregunta. Sí. ¿Volviste a Malvinas? No. Dame un casco y un fusil y vamos. ¿Qué es ser un héroe? Para cerrar. Un héroe es un soldado, una persona viva porque el héroe está viva, el mártir es el que está muerto, que es el héroe muerto, un mártir, que tuvo un protagonismo y que fue protagonista en un momento de la historia, especialmente en una guerra como lo fuimos los veteranos de Malvinas. Gracias, Ernesto. ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, claro. Gracias. Gracias a vos. Sí, discúlpame. No, vamos, caminemos hasta... Yo te dije que iba a transpirar. Mostrame un poco el Paraná, que es tan precioso. Hablemos de cosas lindas, diría. Hablamos de cosas lindas. Corrientes es así. Corrientes tiene payé. Chucha. Corrientes es así, con alma guaraní. La brisa trae canciones en el rumor del Paraná. Corrientes es así, de gloria se cubrió, Yaguareté Coranos y el tambor de Tacuarí. Cuna de hombres nobles y valientes, correntinos brazo fuerte, que gritamos libertad. Cuna de la patria en que nacía, sangre brava correntina, en mi corriente porá. Conmocionante, emocionante, conmovedor testimonio del coronel Pelufo Meave, combatiente de Malvinas. Vamos a también, ya estamos con los últimos minutos de este programa y vamos a continuar recordando
a Mercedes del ayer, que es un trabajo, muy buen trabajo, de Manuel María Bogarín, alias Luisito. Dice que yo fui leyendo programa a programa. Otro de los lugares que recuerdo, y a esta altura muchos la han olvidado, es el sitio donde nuestra incipiente actividad aérea usaba de aeródromo. Esto ha sido el hípico Payure, ubicado detrás de la sociedad rural. Esto funcionó hasta que un grupo interesado en la actividad pudieron conseguir un predio frente a los cuarteles de la guarnición militar. Y según mi curiosidad me contaron que ella estaba sobre una meseta cuya base estaba formada por piedras basálticas, lo que hacía mucho más firme su suelo. A esta organización la conocí como el Aeroclub Mercedes. Ahí pude conocer a los pilotos Totoimiño, Madariaga, Piedrabuena, Vargas, Maidana, Mr. Ton Hijo, Quintana y otros que ahora no recuerdo. Luego de un tiempo mejoraron la pista principal de tal forma que para una fecha especial se realizó un festival aéreo con la participación de la Fuerza Aérea Argentina. Fui ahí cuando conocí el caza denominado Gloster o Pulkin, creo que se llamaba, fabricado en la Argentina. En esa oportunidad se realizaron vuelos de bautismo en forma gratuita para la población asistente. Luego, y habiéndose mejorado las instalaciones, se logró que incursionara una línea aérea comercial con la denominación de Norsur, que unía Mercedes y Buenos Aires con escala en Curuzucuatiá. Quiero agregar también que esta línea iba a Posadas. Volviendo al centro de la ciudad, no quiero olvidarme del Club Cojuelo, en la calle España y José María Gómez. Este club se caracterizaba por su construcción totalmente de madera y su techo a dos aguas, típico de su origen español. Allí se practicaban distintas actividades deportivas de la época y también las cartas, como ser el truco, la loba, la canasta, etc. Que debo confesar, nunca aprendí ninguna de ellas. Había también una cancha de básquet, otra donde se hacía voleibol. En una cancha de básquet, según la época, se realizaban campeonatos de baby fútbol. También allí los infaltables bailes de carnaval. En un momento de su existencia, en el predio del Cojuelo, al lado de la cancha de básquet, para mayor detalle, lado este, se estaba por construir una pileta de natación, la primera que hubiera existido en Mercedes. Estaba muy adelantado de tal manera que se habían hecho las mediciones, clavado las estacas, solo faltaba que llegaran las máquinas para iniciar el trabajo de excavación. Extraoficialmente me enteré que las autoridades vinculadas a la iglesia se habían opuesto a dicha construcción porque estaba muy en el centro y atentaría contra la moral y las buenas costumbres. Criterio de la época. No querían que la gente, en especial las mujeres, estén en malla con muy poca ropa o menos ropa allí en una zona céntrica. Después este club, por lo menos hasta donde yo sé, pasó a ser administrado por el Club Comunicaciones, o sea, el personal de correo y telecomunicaciones que ya funcionaba en su nuevo edificio en la calle Plácido Martínez.
Bueno, ya estamos finalizando este programa y como de costumbre, lo vamos a terminar con un chamamé. Volver en guitarra. Cuando me vaya para siempre de este mundo, al alejarme de mis seres tan queridos, solo un deseo al Dios supremo yo le pido, un imposible, pero sé que es tan profundo, que se transforme en un árbol mi alma entera, para que en días calurosos de verano, bajo mi sombra, descansen mis paisanos, como una posta que me ocupe quien lo quiera. Que los gurises con la ronda me cercarán, y los que se aman cumpliendo una promesa, dejen sus nombres cual recuerdo en mi corteza, y aunque me duela con cuchillos me tañarán. Y cuando troce mi madera un carpintero, que en vez de muebles se dedique a hacer guitarras, para estar junto a mis amigos en las barras, con acordeones y un rasgar chamancero. Con la ronda me cercarán, y los que se aman cumpliendo una promesa, dejen sus nombres cual recuerdo en mi corteza, aunque me duela con cuchillo me tañarán. y cuando troce mi madera un carpintero, en vez de muebles se dedique a hacer guitarra, para estar junto a mis amigos en las barras, con acordeones y un rasguear, chamamecero. Volver en guitarra por Juliana y Franco. Esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes estaremos nuevamente en este canal, en este horario, con un programa de similares características. Recordando que mañana, miércoles, luego del informativo de este canal, este programa va a ser reiterado y lo vamos a cargar en YouTube. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.